¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de noticias. Hoy con buena información para los jóvenes que aún no han definido su situación militar. La Cámara de Representantes tiene la solución para esta problemática. Los invitamos de una vez a entrar en materia con nuestros titulares. ¿Cómo avanzan las obras para la reapertura de la vía al llano? Les contamos detalles. Desde la Cámara denuncian irregularidades en la comercialización de la gasolina. Solución definitiva para miles de jóvenes que aún no cuentan con libreta militar. ¿Qué futuro tiene el proyecto de la reforma laboral en el Congreso? Tenemos el informe. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. A tener paciencia porque a mediano plazo no habrá una solución definitiva en la vía al llano y otros corredores viales en Boyacá y Casanare. En un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara, el propio ministro de Transporte, William Camargo, dijo que a pesar de los esfuerzos del gobierno, estas vías no estarían totalmente recuperadas, sino hasta dentro de un año. Serias dificultades presenta el Gobierno Nacional para la ejecución inmediata de las obras que mitigarían la crisis vial por la que atraviesan las principales vías del país. Fue estructurado y a los 2 o 2 años y medio se adjudica. Y en ese entretanto no se hace una actualización de la línea base de la identificación de riesgos. Esa es la realidad que nosotros encontramos. Y no estoy juzgando a quienes hicieron la tarea. Era el procedimiento. Es la realidad cuando se estructuran proyectos con una asignación de riesgos que no recoge fases terminadas, por ejemplo, de estudios y diseños y, en algunos casos, la disponibilidad presupuestal. Los representantes se mostraron preocupados por el estado actual y la ejecución real de las obras de infraestructura viales que requiere el país. Discursos retóricos de una problemática que viene de años y eso todos los colombianos lo sabemos. Aquí lo que necesitábamos en esta Comisión Sexta era que el gobierno y estas carteras nos dijeran cuáles son las soluciones y cuáles son las acciones que va a tomar este gobierno para solucionar esta problemática y de eso no tuvimos absolutamente nada. Para que las ayudas y de verdad su trabajo se vea realmente en esos municipios, que sea eficiente y eficaz, porque hoy se ha visto un trabajo de parte del gobierno departamental, más no de la Unidad Nacional del Riesgo. El país sufre una ola invernal. Y lo que estamos haciendo es quejándonos de los gobiernos anteriores sin buscar las soluciones. Hoy le pedimos soluciones, por eso no podemos seguir patinando y tirándonos la pelota unos a otros. Frenar las afectaciones de la movilidad y el impacto negativo al comercio de las vías fueron algunos de los compromisos establecidos en sesión. En tiempo real, hoy el corredor está habilitado para carga pesada y transporte público. Cuentan con el compromiso total para estar trabajando en los 2 corredores que tenemos a cargo, Bogotá-Villavicencio y transversal del CISG. Esperamos que el gobierno pueda generar esas mesas de trabajo, aquí quedamos en eso, se hizo una proposición en ese sentido, vamos a adelantar esas mesas de trabajo para darle tranquilidad a todo el oriente colombiano, pero al mismo tiempo al país. Y nos vamos con una serie de compromisos en donde estamos muy tranquilos del conocimiento y hoy la responsabilidad que tiene el gobierno, que sabe que tiene una región muy importante de nuestro país. Tras el paro nacional de esta semana, motivado por el incremento en el valor de los combustibles, representantes a la Cámara denunciaron irregularidades en la comercialización de la gasolina en algunas regiones del país, especialmente en las zonas de frontera. Nuestro periodista Heuder Gutiérrez preparó el siguiente informe. Así es, miles de conductores, camioneros, taxistas y otros gremios salieron a las calles a marchar, a pedirle al gobierno nacional que baje el precio del galón de la gasolina, y es que precisamente hace un año tenía un valor de 9.180 pesos y hoy en la actualidad, un año después, tiene un costo de 14.000 pesos aproximadamente. Las denuncias no se hacen esperar. Aparte de costosa, los ciudadanos denuncian que las medidas no son exactas. Compramos un galón de gasolina que cuesta ¿cuánto? ¿13.000 qué? 13.350. Resulta que este galón no está todo ahí, no hay un galón de gasolina. En otros departamentos como en el Casanare, la problemática afecta directamente a todos los ciudadanos, incluso a quienes no tienen vehículo. Le estamos haciendo el llamado de atención al gobierno nacional para que tome las medidas necesarias, primero, en el no aumento del combustible.
Segundo, en que las oficinas de protección al consumidor garanticen las tarifas diferenciales. El caso más grave es el alejado departamento de Amazonas, en donde el precio del galón de gasolina es alarmante. Ya que indirectamente incrementa las tarifas en el transporte aéreo, fluvial, amenazando la seguridad alimentaria de los hogares y poniendo en riesgo las finanzas y competitividad de los sectores emprendedores y empresarios en el Amazonas. El gobierno ya logró alivianar el precio en algunos sectores como los taxistas. Sin embargo, otros gremios también reclaman precios diferenciales. Yo creo que si nosotros todos nos ponemos de acuerdo, gobierno, Congreso, gremios de transporte, vamos a poder encontrar una fórmula que no impacte tan fuerte al bolsillo de los colombianos más pobres. Pese a que el precio del galón de la gasolina en Colombia sigue subiendo, aún se encuentra por debajo del promedio en comparación con otros países de la región. De acuerdo a los pronósticos del Ministerio de Hacienda, el objetivo pasa por nivelar el precio de gasolina en Colombia con el valor de referencia internacional. Según han vaticinado expertos, se especula que el galón podría llegar a los 16.000 pesos. Otro tema importante para los colombianos, la salud, fue objeto de debate de control político a la administradora de los recursos de la salud, ADRES. La oposición insiste en que la entidad no tiene la capacidad para asumir el giro directo a los hospitales. Con cifras, la entidad aseguró todo lo contrario. El debate realizado en la Comisión Séptima inicialmente se centró en unos retrasos en pagos de la ADRES a las IPS por casos de SOAT tras los descuentos que dio el gobierno y derivó en dudas de la capacidad operativa de la entidad. Que hay incapacidad en este momento para adelantar las auditorías de las reclamaciones de los accidentes de vehículos no SOAT y vehículos fantasmas, llegando a un represamiento de cerca de 800.000 millones de pesos en reclamaciones. Para no convertirnos en adivinadores, ¿cierto? Sino es ver con cifras cómo el ADRES no ha sido capaz de manejar el tema del SOAT, pues le va a quedar muy imposible la implementación de un ADRES único para el tema del pago. Durante la discusión, el director de la ADRES señaló que el tema del SOAT fue una contingencia que se está resolviendo, que son recursos mínimos frente al presupuesto de la salud y que no tienen relación con la capacidad operativa de la entidad, argumentos respaldados por representantes de la coalición de gobierno. El récord que tiene es ese, 50.000 giros diarios, el promedio es un poco menor obviamente, pero hay toda la capacidad financiera para dispersar recursos, las liquidaciones de las EPS que implican millones de afiliados revisados, los pagos del régimen subsidiado que implican la transferencia a miles de clínicas y hospitales de parte de la UPC, se hacen todos los meses y todas las semanas sagradamente y sin un día de retraso. Ese tema del SOAT ya comenzó a regularizarse, sobre todo esos recobros por los carros fantasmas y por carros que no tienen SOAT. Es una preocupación demasiado irrisoria, doctor Forero, y de la oposición, cuando no les ha preocupado los gastos que se han hecho por otras entidades o por las EPS, cuando a veces incluso esconden los recursos de la salud en los techos de estas EPS. En el debate también se tocó el tema de los problemas financieros que han mencionado en los últimos días 3 grandes EPS del país. No solamente esas 3, nosotros hemos pedido que haya celeridad frente a las intervenidas, frente a las del régimen subsidiado y contributivo, y que el flujo de recursos no se haga al 75%, se haga al total y que los tiempos no se corran. Frente a este tema, el gobierno ya avanza en reuniones con los dirigentes de las EPS y en cuanto a la reforma a la salud, esta continuará su segundo debate en la plenaria de la Cámara con la aprobación de una subcomisión para llegar a consensos. En la discusión del presupuesto general de la Nación para 2024, los diferentes ministerios pidieron más recursos para adelantar los programas propuestos para el año entrante. Los representantes a la Cámara advirtieron que entregarán más dinero a aquellas entidades que han ejecutado mejor en el 2023. Esta semana las carteras de Agricultura, Transporte, Deporte y Ministerio del Interior hablaron del déficit que hay en estas carteras y por ende de la necesidad de que se hagan ajustes al presupuesto que se discute para lograr cumplir con todos los programas propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo. Representantes a la Cámara mostraron algunas molestias ya que aseguran que los ministerios piden más recursos pero no los ejecutan. Vamos a hacer recorte y le vamos a dar los recursos a los ministerios que verdaderamente están haciendo una inversión. Porque no es posible que vengan aquí a pedir plata
el Ministerio de Agricultura y solamente tiene el 26% de ejecución. Deporte, el 19%, inclusive la Presidencia de la República, el 12%. En igual sentido, el Ministerio de Deporte aumentó el 38% el presupuesto, pero la ejecución es del 19%. En el mismo sentido, interior, que está un poco más alto, 29%, y transporte, 26%. Aunque el presupuesto general de la Nación aumentó en más de 80 billones de pesos, los recursos no parecen alcanzar para asignarle más a cada ministerio, por lo que representantes a la Cámara recomiendan al gobierno redistribuir de mejor forma los dineros asignados. El Ministerio de Agricultura y el sector de la agricultura no se puede centrar meramente en comprar tierras, sin centrar sus esfuerzos también en garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria en Colombia. Y eso solo se hace llevando inversión al territorio en temas tan importantes como la infraestructura, la tecnificación del agro, la formalización predial. Uno de los ministerios que más requiere recursos es el de transporte, al cual le fueron asignados 16.4 billones de pesos, pero solicita 30.9 billones de pesos para poder atender las necesidades del sector. Es decir, le hace falta un 47%. Hoy, con la información que nos dieron, que de 1.900 puentes que tiene el país, 580 están en difícil mantenimiento, pues me genera una enorme preocupación porque no existen tantos recursos como para distribuir en todas las necesidades que se tienen. Las comisiones económicas del Congreso continuarán debatiendo en los próximos días el texto del proyecto del Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Precisamente la Cámara sigue citando a los ministerios y a las entidades del orden nacional para que informen al país cómo están ejecutando su presupuesto y cuánto han invertido en lo corrido de este año. Esta semana rindieron cuentas los ministerios de Ambiente y de Minas y Energía. Con el balance de ejecución para los recursos aprobados en el presupuesto 2023, se debatieron además asuntos referentes a transición energética, canje de deuda por bonos ambientales, exploración de hidrocarburos, entre otros. Se demuestra que la ejecución hoy en promedio, con ya 8 meses de gobierno de este año, ha sido satisfactoria, 54% de ejecución. La ministra de Ambiente dio un buen informe de su política como ministra. Creo que hay unos proyectos muy interesantes, pero también le hicimos una observación fundamental. No se puede debilitar el sector minero energético, que es fundamental para todos los colombianos, para fondear el sistema general de regalías que lleva desarrollo a las regiones. Nuestra determinación es mantener y desarrollar la actividad exploratoria y justamente en la exploración empezar a dar los pasos a exploración energética también. Los llamados frente a los altos precios de energía en la costa caribe, así como el aumento en las tarifas de la gasolina, fueron protagonistas durante el debate. Y nosotros entendemos que hay un déficit y demás, pero no puede ser que la carga del déficit del precio de la gasolina la suma solamente el consumidor final. Hay 13 ítems que determinan el precio de la gasolina. Nosotros le presentamos una propuesta para hacer una reformulación. Quiero dejar esa constancia aquí en esta sesión para que se revise, y yo creo que el país ya no aguanta más, y este no es un asunto de derecha ni de izquierda, no es un asunto de las distintas ideologías, sino un tema que afecta el bolsillo de los colombianos, de los más humildes, y es la gasolina. Los compromisos sobre la ejecución de los recursos de inversión con los cuales el gobierno debe financiar su Plan Nacional de Desarrollo volverán a ser evaluados a final del año. Fuertes cuestionamientos contra la DIAN se escucharon esta semana en un debate de control político que adelantó la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes acerca de la evasión de impuestos en el país. Según los representantes, esta entidad aún no logra controlar la evasión ni recuperar los recursos que se había propuesto. Representantes a la Cámara se mostraron molestos contra la DIAN por la entidad no saber cómo recaudar la pérdida de 80 billones de pesos que se pierden por evasión de impuestos en el país. Para los legisladores, la entidad cuenta con las herramientas que pidió para solucionar esta pérdida, pero hasta ahora no se ven resultados eficaces y contundentes para combatir este flagelo.
esos 80 billones, ¿cuánto se está evadiendo a hoy? Ya llevamos un año de gobierno, 6 meses desde que la reforma tributaria se sancionó, y entonces no tenemos todavía las cifras claras de que esos 10 billones de pesos que el director de la DIAN se está comprometiendo para agregarlos al presupuesto general de la Nación vayan a ser ciertos. Según el director de la DIAN, se viene trabajando para recuperar esta pérdida, pero los resultados se irán viendo paulatinamente. Y esto es un proceso que toma años, quizá una década, no meses, y por lo tanto el hecho de que hayamos tenido resultados en cuestión de meses y no de años, creo que lo que nos da es una buena perspectiva de que lo vamos a recuperar mucho más pronto que lo hicieron los Estados Unidos o el Reino Unido. Otros representantes a la Cámara en medio del debate aseguraron que el pensar que se van a tener más fuentes de ingreso afecta el presupuesto general de la Nación que se discute para el próximo año. Por esto llamaron a tener responsabilidad. Cuando se elabora un presupuesto, pues hay que ser muy acucioso, muy conservador en las cifras que tenemos como fuentes. Porque nosotros trazamos allí un techo para el gasto. El presupuesto nos da un techo para el gasto. Si no lo hacemos adecuadamente, vamos a gastar más de lo que nos va a ingresar. Al finalizar el debate, algunos representantes a la Cámara pidieron a la DIAN activar más estrategias para prevenir el contrabando, especialmente el de tabaco, ya que en la región Caribe las cifras están por encima del 60% e incluso en Sucre alcanzan el 90%. Más de 700.000 jóvenes resolverían su situación militar en los próximos meses. El presidente de la República, Gustavo Petro, sancionará la ley que les dará tranquilidad a estos muchachos. Aquí les contamos quiénes son los beneficiados. Se aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que busca simplificar el proceso para que más de 700.000 jóvenes mayores de 24 años resuelvan su situación militar. La iniciativa pretende que se resuelva a través de una cuota de compensación única que será fijada de acuerdo a los ingresos mensuales la situación militar de estos jóvenes. Hoy tenemos más de 700.000 personas que se les vulnera su derecho al trabajo. Aquí que hemos pretendido, una, que quienes cumplan los 24 años o que quienes estén en quinto semestre de universidad o hayan terminado carreras técnicas o tecnológicas, se les exima de la multa y puedan pagar esta cuota de compensación según sus ingresos y continúen su vida. Creo que vamos en el camino de la paz total, en el camino de la transformación del país y de darle oportunidades a los jóvenes. Los jóvenes deberán contar a la fecha de la solicitud con 24 años o más. Tendrán que presentar la correspondiente solicitud a través de la página web del gobierno en línea o de manera presencial en cualquier distrito militar o de policía. Y por último, pagar la cuota única de compensación militar para mayores de 24 años. Recordarle que aquí no estamos acabando con el ejército, estamos profesionalizando las fuerzas militares y es una invitación también al gobierno nacional para que desde el Ministerio de Hacienda se le asignen cada vez más recursos al Ministerio de Defensa y puedan paulatinamente ir reemplazando los soldados regulares por soldados profesionales. Por último, la iniciativa de autoría del representante Alejandro Toro también propone que el gobierno nacional implemente la expedición de la libreta militar digital, la que tendría los mismos efectos de la tarjeta expedida a mano. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Al cumplirse un aniversario más de la promulgación de la Ley 70 de 1993, la cual reconoce la propiedad colectiva de la tierra de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, la Comisión Afro organizó un foro con ocasión de los 30 años de promulgación de esta ley, que reconoce los derechos a esa población. Una ley que ha permitido la reivindicación de los pueblos afros, una ley que nos ha dado una ruta para todos los pueblos afros en Colombia y una ley que ha permitido que nosotros los afros en el país podamos tener derechos y vivir y aprovechar de esos derechos. Hemos aprovechado estos 30 años, la conmemoración de estos 30 años para avanzar en la reglamentación de estos capítulos que llevan 30 años esperando ser reglamentados.
Como homenaje a los 500 años de fundación del municipio de Malambo Atlántico, la representante a la Cámara por las comunidades afro, raizales y palenqueras, Ana Rogelia Monsalve, radicó un proyecto de ley que busca declararlo patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Con él buscamos transformar la vida de los malamberos y las malamberas con inversiones oportunas de nuestro municipio alrededor del agua. Por supuesto que sus piezas arqueológicas, sus parroquias sean recordadas en Colombia como patrimonio material de este país. En lo que ha significado desde época milenaria, desde la precolombina e incluso el periodo hispánico, donde el municipio tuvo una gran importancia en el proceso independentista, defendiendo la causa de la independencia de Cartagena. Por invitación de la presidenta de Asojuntas del municipio de Funza, Cundinamarca, Mercedes Ángel de Rey, presidentes de juntas de acción comunal del municipio de Funza se capacitaron sobre las diferentes características del derecho de petición, su aplicabilidad y funcionalidad como instrumento garantista de los derechos fundamentales. El evento se realizó al interior de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Muchas gracias por querernos colaborar, por querernos mostrar o quererle mostrar al país que se puede hacer gestión, que podemos capacitarnos. Como es habitual, la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes abrió un espacio de integración a sus funcionarios para celebrarles su fecha especial de cumpleaños en este primer semestre de 2023. Es un pequeño detalle con el fin de que los funcionarios se sientan motivados y sigan realizando sus funciones de la mejor manera. Agradecer a la administración que tome estos espacios para que todos los funcionarios nos integremos, nos conozcamos y esto propicia un mejor ambiente laboral. Con la nueva reforma laboral que radicó el gobierno se incluyeron cambios como el pago en el tiempo parcial de la seguridad social para vinculaciones en plataformas de reparto o los contratos del sector agropecuario. Se mantienen los cambios en los pagos de horas extras. ¿Qué ambiente hay aquí en el Congreso para el trámite de esta iniciativa? Aquí les contamos. Para los representantes de los partidos de gobierno, este texto de la reforma se ha fortalecido con propuestas que se habían escuchado en la legislatura anterior. Generar mejores condiciones de estabilidad a los trabajadores va a impulsar la demanda, va a impulsar la economía, porque esa estabilidad se va a reflejar en el gasto de los hogares. Es decir, todo el mundo gana, es un círculo virtuoso. Creo que es muy importante el fortalecimiento de los contratos de aprendizaje para que haya garantías para los jóvenes. Creo que todo el tema de plataformas se mantiene y se robustece, plataformas digitales, derechos de los trabajadores de estas plataformas digitales. Para otros partidos, incluidos de oposición, hay aspectos positivos, pero continúa la preocupación frente a las garantías para los empresarios. Restablecer algunos derechos que fueron vulnerados y que no pudimos, que en el tiempo fueron perdiendo los trabajadores. En materia de derecho colectivo sí hay unas revisiones más profundas, porque sigue garantizarse la estabilidad laboral, pero tampoco la inamovilidad total del trabajador cuando hay justa causa para desvincular al trabajador. Que nos sintonicemos con las nuevas dinámicas sociales, con las nuevas dinámicas laborales, con todo lo que nos dejó la pandemia, con el teletrabajo, por ejemplo. Pero no podemos llegar al punto, repito, de estrangular a los empresarios. No le teman a reconocer derechos colectivos porque los derechos colectivos ya están reconocidos por la jurisprudencia, también están reconocidos por los convenios internacionales, por las recomendaciones internacionales, y lo que nosotros estamos haciendo es compilarlo para que todas las reglas queden claras en el Código Sustantivo del Trabajo, ustedes tengan seguridad jurídica, los empleados, sus empleados tengan garantías laborales y al final el país sale ganando. La iniciativa entrará por la Comisión Séptima de la Cámara a la espera del nombramiento de los ponentes y del respectivo inicio del primer debate. Esta semana se estrenó Sonidos de Libertad, un filme basado en una historia real que cuenta el drama del tráfico infantil en Latinoamérica. Colombia lamentablemente es parte de este problema. Aprovechamos para sensibilizar y evaluar la política para combatir este fenómeno. Según reporte de junio, Medicina Legal reveló que cerca de 11.441 niños han sido víctimas de violencia infantil en el 2023. Por abuso sexual se registraron 6.007 casos. Por violencia intrafamiliar, 1.844 casos, donde el 72% de la violencia sexual
proviene de familiares y amigos cercanos. La Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso, con apoyo de la Fundación Child Liberation, presentó la película Sonidos de Libertad, una cinta que relata la situación de la niñez víctima de explotación sexual. Levanto la voz para decirle que un país que no garantice los derechos de la niñez está sentenciado a desaparecer. Primero, porque la niñez es la base de la sociedad. Segundo, porque si no somos dolientes con cuidar y proteger a nuestros niños, pues no vamos a ser dolientes con proteger ninguno de los derechos de los demás ciudadanos. La trata es un delito transnacional que afecta a Latinoamérica, donde Colombia ocupa uno de los primeros lugares. Estamos buscando la mejor manera para poder llevar ese mensaje desde la Comisión de Infancia y Adolescencia para que nuestra policía también sea un instrumento de cuidado y también de investigación. Que pueda trabajar en la familia, que pueda visibilizar esta problemática y que esto no vuelva a suceder en el país. Durante la presentación de la película, las entidades que velan por la niñez hicieron presencia. Estamos realizando actividades como lo son rescates de niños, niñas y adolescentes, judicialización y captura de personas dedicadas al delito de trata de niños, niñas y adolescentes. El noticiero Cámara de Representantes, La Voz de las Regiones, visitó el departamento de Caldas para conocer las principales problemáticas que aquejan a la comunidad de esta hermosa región del país. Veamos lo que nuestro compañero Juan Andrés González nos tiene preparado. Aumentar el pie de fuerza para prevenir el incremento de la inseguridad en la ciudad de Manizales, así como la efectividad y la agilidad en la ejecución de las obras que están generando flujo vehicular lento por toda la ciudad, fueron algunas de las principales inquietudes que las personas nos presentaron en La Voz de las Regiones. Debería haber más seguridad para la gente, para las comunas, para los sitios como es el cable, el centro. Gente armada, gente desconocida, gente en motos que están robando celulares. Los señores agentes de la policía detienen, pero ¿qué pasa? A los 2 días, 3 días máximo, ya están en la calle otra vez de nuevo delinquiendo. Los retrasos en las obras públicas en Manizales sobre la avenida Kevin Ángel, sector Los Cedros, y la Panamericana, sector Terminal, vienen afectando la movilidad de la capital de las puertas abiertas. Decidieron arreglar todo al mismo tiempo y todas las infraestructuras están ahorita, todas las vías están colapsadas. Es que hay mucho parque automotor. Las calles son estrechas, las zonas azules. Pararon la obra, luego continuaron y mire, entonces aquí los ciudadanos son los que llevamos el bulto. Asimismo, las vías rurales como la de Neira y Supía reclaman la intervención inmediata por parte del gobierno. Oh, mijo, las vías terciarias están malas cuando usted se meta por todas las vías de Neira. Necesitamos las vías buenas porque sufrimos todos. Sufrimos los campesinos para sacar la carga. Pues. Que se esmeren más por hacer más las vías más accesibles a estos sitios que verdaderamente son empujantes para la economía. La representante Juana Carolina Londoño pide aumentar el pie de fuerza en el departamento y ponerle atención al delito del microtráfico. Mano dura hacia el microtráfico. Muchísimos niños y jóvenes los están metiendo en las drogas, cada vez más jóvenes. Y ya no solo en Manizales, sino también en el campo. Y a eso hay que prestarle mucha atención. Estamos viendo varios casos de escopolamina que está siendo entregada en la ciudad y en varias ciudades. Creo que aquí necesitamos mano dura de la fuerza pública. Noticias Cámara de Representantes continuará recorriendo el país para escuchar en La Voz de las Regiones las necesidades que deben ser resueltas desde el Legislativo. Chocó una región de oportunidades. Con este postulado, el representante James Mosquera convocó al cuerpo diplomático acreditado en Colombia para motivarlo a invertir en los diferentes renglones de nuestra economía. Escenarios como el Parque Nacional Utria y Bahía Solano hacen parte de la biodiversidad del departamento del Chocó, un lugar lleno de contrastes entre la belleza y riqueza de su territorio frente a la pobreza que han vivido por décadas. Nosotros hacemos estos eventos invitando a la comunidad internacional que se vinculen al Chocó por su riqueza, justamente porque nosotros tenemos y podemos explotar el turismo, ese turismo ecológico, ese turismo ambiental. Para los embajadores asistentes,
Esta próspera región posee un gran potencial turístico y económico para el país. Austria básicamente ha trabajado muy cercanamente con el Chocó a través de una coalición de municipios de un departamento austríaco que se llama Vorarlberg. Eso es el Klimabündnis Vorarlberg, o sea, la Asociación para el Clima, que ha hecho una asociación estratégica con el Chocó desde hace más de 20 años. Tenemos por ejemplo, una oferta interesante para las energías limpias, energías renovables, tratamiento de aguas residuales, tratamiento del aire, que puede servir para las ciudades, pero también para los pueblos en Chocó. Se espera que a través de los convenios de cooperación existentes con las diferentes misiones diplomáticas, los chocuanos puedan a futuro ser beneficiados en temas de inversión y educación. Llegamos al final de esta emisión. A ustedes gracias por su sintonía. Les recordamos seguir nuestros canales digitales para que sigan informados sobre la actividad que ocurre aquí en la Cámara de Representantes. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias por acompañarnos.